Tres. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí José Ignacio Noguera desde la comunidad del Club de Lectores del capítulo del PMI Madrid. Continuamos junto a nuestros vocales Susana López García y Jorge Alberto López, trayendo esta iniciativa de las lecturas del libro HBR Most Read on Leadership. Hoy tenemos a Antonio Noguera, uno de nuestros primeros facilitadores, fue una de las personas que participó de la primer webinar del club, promoviendo participar en la comunidad que se inscribiese. Hoy él trae dos artículos que son Los grandes líderes son grandes profesores, de Sidney Finkelstein, y el segundo, Liderazgo ágil, de Ancona Bachman e Isaaxa. Sin más que decir, no, para no perder más tiempo, los dejo con Antonio. Antonio, seguimos contigo. Listo, ¿me confirman que escuchen bien, por favor? Yo escucho bien. Súper bien. Perfecto. Ok, perfecto. Ok. Vamos a hacer esta sesión dinámica. Vamos a aprovechar la hora del almuerzo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para que esto se mantenga dentro del esquema de una hora. Y el primer artículo, lo primero que les voy a compartir, tiene que ver con ese artículo de los mejores líderes son grandes maestros. ¿Quién es Sidney Finkelstein? Es profesor de Tooke School a Dartmouth, autor de una cantidad de libros, como ven allá abajo, que es Super Bosses, y además tiene un podcast de Sidecast se llama. Entonces, no le puse los reviews aquí porque la mayoría de los libros de él tienen más de 4.5 de review, y dije, bueno, no voy a redundar, ya sabemos que es un referente y es digamos, un investigador y un profesor que ha traído a la mesa cualquier cantidad de elementos asociados a lo que es un mejor liderazgo, ¿no? Y en particular para este artículo habla de cómo líderes nos tenemos que convertir en maestros. Y me dio mucha risa porque parte de lo que me ha pasado durante toda mi vida es que yo he sido maestro. He sido mentor, he sido tutor. De hecho, he dado cursos de certificación de algunas certificaciones que yo tengo y recientemente estoy dando clases de posgrado en una universidad en Guatemala. Entonces, ¿qué mejor artículo que este para compartirles el día de hoy? Entonces, lo primero que habla el autor tiene que ver con cómo efectivamente, siendo líderes, debemos tratar cada día como una oportunidad para enseñar. Y yo le coloqué ese entre paréntesis para aprender, porque para poder ser maestro, yo tengo que ser primero aprendiz. Entonces, parte del reto que tenemos nosotros, que tenemos vida profesional y que hemos avanzado en nuestra carrera profesional, es desaprender. Y ese es el primer reto que les voy a regalar hoy. Es identifiquen algún área de su vida en el que tengan un paradigma o algún elemento que no los deje avanzar o que sea una limitante y trabájense en desaprender. Ese es el reto que tenemos nosotros. Si yo quiero ser un buen maestro, yo tengo que ser un buen aprendiz. Y para ser buen aprendiz tengo que tener mente abierta, tengo que tener apertura a los nuevos conocimientos. Entonces el primer punto clave es trata cada día como una oportunidad para enseñar al que puedas, pero también para aprender. Y los aprendizajes se dan de la manera más sutil y podemos aprender de todos. No parte de los errores que se cometen cuando uno empieza a subir en las escaleras corporativas es que empiezas a despreciar o a no tomar en consideración comentarios de personas que están por debajo de ti y que sencillamente ellas van a aportar para tu conocimiento. El otro punto principal es enfócate en ser un tutor, en ser un mentor de esas personas que tienes a tu cargo, de tus equipos de trabajo. Hazlo
continuamente. Esto es como ir al gimnasio, esto es como prepararse para un maratón. Y si es posible hacerlo en sesiones de uno a uno, te va a brindar a ti la oportunidad de tener esa relación y ese acercamiento con esa persona y llegarlo a conocer. Entonces ahora quiero que, no sé cuántas personas tenemos ahora en la sesión, José Ignacio, creo, 8 personas contando Ocho nosotros. personas, sí. Tenemos 6, ¿sí? Quiero 2 voluntarios que me digan si alguna vez se han conseguido con algún jefe o un superior que haya hecho esto con ustedes. ¿Qué es esto? Son esos 2 primeros puntos, que trate cada día una oportunidad para enseñarles a ustedes o que hayan aprendido y luego que haya tenido esas sesiones con ustedes uno a uno de aprendizaje. Entonces dejo de compartir un momento para que se sumen 2 voluntarios para ver que compartan si han tenido esa oportunidad. ¿Quién se ¿Puedes anima? repetir otra vez la pregunta? O sea, cuál es la exactamente? Tenemos dos elementos principales digamos, en la primera lámina, que tienen que ver con trata cada día como una oportunidad para enseñar. Y dos es, haz énfasis en tu trabajo para ser continuamente y en sesiones de uno a uno, ser tutor o mentor. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿han tenido ustedes la experiencia como aprendices de haber contado con algún jefe o superior o supervisor o lo que sea que haya hecho esto con ustedes? Esa es la pregunta. Yo quisiera comentar, sí, conmigo yo, o sea, muchísimos gerentes, muchísimos directores me ayudaron. Recuerdo de uno que era una persona ahí como muy, o sea, muy importante en IBM, tomó el tiempo de me ayudar a hacer o sea, una análisis financiera. Y después de eso yo pasé a ser como la persona más financiera de la área, creé automatizaciones y entonces fue como un give back, ¿entiende? O sea, él me dio un montón al inicio y después, porque él tenía muchas personas, más de 600 personas, y yo automatizé muchísimas áreas. Yo no era del financiero, pero yo me especialicé, creé templates, automaticé, y entonces creo que fue como recibí y después di muchísimo más para su propia organización. Entonces veo que todos los gerentes que hicieron eso conmigo ganaron un montón. ¿Por qué? Porque yo sentía que quería retribuir a esas personas que me enseñaron. ¿Qué pasó al contrario? Porque eu também tive gente que, uau, nem feedback me dava. Diretores, COOs, e foram os piores. Digo que foram os piores gerentes, ou seja, diretores, whatever, C-level, whatever, que eu servi, que eu traje e todo. Então, veio que, uau, de verdade, vale muito a pena quando nós invertimos em nossos colaboradores. Estefano, levantaste la mano. Sí, no, yo quería, o sea, lo que quería decir es que creo que cada vez más es como difícil eso, ¿no? Cada vez más yo creo que cuando las personas entran en una organización es más como que, mira, aquí están estos documentos, léetelos y dale duro solo, ¿no? Pero que es triste, pero creo que la velocidad de las cosas cada vez más es como más alta y hay menos tiempo de hacer tutor. Pero sí, yo tuve esa experiencia en la que tuve gente que se sentó conmigo por ejemplo, cuando yo empecé a instalar radiobases, eh, me acuerdo que no solamente, o sea, no tuve como alguien que se sentó conmigo, pero tuve varias personas que me iban explicando como varias partes del proceso. Y creo que lo bonito de esa etapa era también que yo tenía que enseñarle a técnicos nuevos al mismo tiempo que yo estaba aprendiendo. Entonces creo que eso refuerza un poco lo que estaban diciendo antes de que yo creo que aprendes mucho más cuando tú sabes que después tienes que explicarle a otro, ¿no? Porque cuando le estás explicando a otro salen otras preguntas y otras cosas que tú no habías pensado y te hacen aprender mientras estás enseñando. Entonces, sí, claro, creo que eso, el proceso o sea, es como súper rico e importante. Excelente. Gracias, Gabriela. Gracias, Estefano, por compartir. Y efectivamente es así.
terminas recordando a aquella persona que se tomó el tiempo de enseñarte algo y esa te va a marcar toda la vida. Y esa es la diferencia entre, y es parte del sustento del artículo, es ese líder que se convierte en ese mentor y que lo vas a recordar toda tu vida. Seguimos entonces con la presentación. Gracias por compartir. Me confirman si están viendo el contenido, correcto, ¿verdad? Sí, ¿Sí se ve? estamos viendo el Perfecto. contenido. Ok. ¿Cuáles son los otros puntos que habla el autor sobre lo que deberíamos estar haciendo nosotros como líderes? Es tener una enseñanza informal e inorgánica y orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que es que yo no tengo que setear un salón de clases o tengo que llamar a una reunión o tengo que poner un elemento. No, yo puedo generar la enseñanza o impartir el conocimiento a través de esas reuniones uno a uno de seguimiento. Y de manera orgánica, yo ni siquiera tengo que hacer parafernalias ni nada. La belleza de esto es que podemos hacer intercambio de información y hacer aprendizaje en sesiones de uno a uno y empezamos desde, y lo vamos a ver cuando veamos el tema del otro artículo, donde por una conversación casual termina generando cualquier cantidad de aprendizajes. Y el otro punto tiene que ver con aprender, porque obviamente para poder enseñar yo tengo que aprender. Y es parte de lo que acaba de decir Estefano. O sea, el reto es, yo me tengo que convertir en el que conoce, pero para cuando uno enseña, uno aprende dos veces. Y esa es la premisa aquí. Entonces, aprendamos y enseñemos. Adicionalmente a esto es cómo enseñamos y cuándo enseñamos. Y aquí digamos, viene a mi mente un punto de cómo, si algunos tienen hijos, es en qué momento le enseñas a tu hijo o lo crías, le das elementos de crianza. Tú no le puedes enseñar algo que no haya ocurrido en el momento. Entonces voy a tomar el punto de Gabriela del tema del financiero. Entonces probablemente ella pudo haber cometido algún error o tuvo alguna oportunidad de mejora y en ese momento, en esa oportunidad es que yo tengo que sentarme con ella para poder reforzar ese conocimiento que está faltando. Entonces aquí el punto es poder entender como líderes es qué voy a transmitir, cómo lo voy a transmitir y cuándo lo voy a transmitir. Listo. Ok. Otro elemento que plantea el autor que me llamó la atención es que tienen que hacer que las lecciones sean inolvidables. Así que la gente se acuerde de esa lección. Y les traigo a colación un tema porque me pasó recientemente con un compañero de la universidad que tuvimos una conversación casual sobre temas de la vida. Y 20 años más tarde tuvimos una reunión él y yo, y él me trajo a colación ese mensaje que yo le dejé hace 20 años. Y el mensaje era muy sencillo, era trabaja, work smarter, no harder. Entonces trabaja de manera inteligente, no duramente. Y eso salió de una conversación de básquetbol, porque Michael Jordan, si no lo conocen, ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del básquetbol. Había ganado 3 campeonatos de básquetbol, se retiró y se fue a jugar 2 años de béisbol y luego regresó y ganó 3 campeonatos más. En ese regreso, obviamente ya no era el mismo Michael Jordan que ganó los 3 primeros campeonatos, sino que regresó muchísimo más inteligente, muchísimo más maduro y no tenía que clavar o hacer dunking de la pelota o donkear la pelota, clavar la pelota para anotar puntos. Entonces empezó a tirar de afuera, se volvió más inteligente y así ganó igual 3 campeonatos. Entonces el autor nos trae tres elementos que podemos tener para que las lecciones sean inolvidables, que son 3 contenedores o cubetas o cubos, y son 3, básicamente el profesionalismo, el tema de conocimiento de habilidades técnicas y las lecciones de vida. Y voy a empezar de abajo para arriba, haciendo la analogía con el tema este del básquetbol aplicado a negocios, como lo hizo mi amigo, porque podemos estar compartiendo lecciones de vida con las personas y efectivamente
no estamos compartiendo elementos técnicos. Sin embargo, el mensaje le quedó a esa persona y 20 años más tarde, él me devuelve el mensaje porque me dice, Antonio, acuérdate que ya no tenemos 15, ahora hay que trabajar inteligentemente y no tan duro. Y el autor hace también una comparación o un elemento entre cuando tú eres gerente o cuando eres supervisor de alguien, entre ser empático y ser compasivo. Y me encantó esa sutileza porque cuando terminamos siendo empático, yo trato de ponerme en los zapatos de la otra persona y probablemente me desgaste emocionalmente porque cuando hago empatía puedo desgastarme emocionalmente si esa persona está sufriendo, que es distinto a ser compasivo, que es que yo puedo entender la situación y yo voy a tener compasión de la situación de esa persona, sin embargo, yo no me voy a involucrar emocionalmente que pudiera disminuir mis niveles de energía y por ende mis niveles de rendimiento. Sobre el tema de los conocimientos de las habilidades técnicas para que esa elección sea inolvidable, o lo que se llaman los puntos de oficio, es aquella transición de información, aquella transferencia de conocimiento que tiene que ver con aspectos técnicos o capacidades que tengo que desarrollar. Donde yo desde mi conocimiento, mi expertise y mi experiencia, y adicionalmente a eso, a la aplicación disciplinada de ese conocimiento en mi trabajo, entonces puedo transferir perfectamente ese conocimiento a las otras personas. Y por último, o digamos de primero en la lista, y no menos importante, tiene que ver con el profesionalismo, es decir, ser profesional en lo que hago. Y aquí es mantente ético, mantente todo el tiempo preparado y sé íntegro en tus acciones. ¿Se acuerdan que hablamos del tema de cómo, cuándo y qué voy a transmitir? Entonces, uno de los elementos que destaca el autor tiene que ver con la oportunidad, o lo que él destaca como perfect timing. Y es la oportunidad de poder hacer esa instrucción o esa enseñanza en el momento oportuno. Es decir, que no se pierda la oportunidad. Si estamos hablando de un comportamiento, y vuelvo al ejemplo de la crianza de los niños, si estamos hablando de ese elemento, entonces tengo que hacerlo en el momento oportuno. Yo no puedo regañar o llamarle la atención o corregir un comportamiento inadecuado de un niño si cometió el error o tiene la oportunidad de mejora a las 3 de la tarde, hacerle la retroalimentación a las 7 de la noche. Se olvidó, no tiene sentido, se perdió el elemento. Entonces aquí hay un punto que es efectivamente hacerlo oportunamente. Y la ventaja es que si yo lo hago continuamente, yo lo hago diariamente, es decir, lo hago on the job, tengo la ventaja que se puede convertir en cualquier momento. El otro tema es, bueno, yo puedo tener un momento fabricado. Y fíjense que hablamos antes de no necesariamente tengo que hacer la parafernalia de hacer un curso o una sesión para poder hacer instrucción formal, sino que puedo aprovechar efectivamente y fabricar ese momento para decirle a Gabriela, oye, Gabriela, ven acá, vamos a conversar sobre esto. Mira, estoy revisando estos números y me llamó la atención esto. Ven, empecemos a trabajar aquí. Y en esa interacción de trabajo hay una transferencia de conocimientos donde se le enseñaría a Gabriela, en este caso, que es la del ejemplo, es qué es lo que tiene que mejorar o ese elemento de que debe aprender para mejorar su rendimiento. Otro punto que plantea el autor que me llamó la atención es, hay líderes que efectivamente te llevan de la mano y te dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a conversar, vamos a tomarnos un café fuera de la oficina o vamos a almorzar. Y resulta que el almuerzo puede empezar con una conversación trivial con elementos de la vida diaria y puedes terminar hablando de temas de trabajo y puede ser una sesión perfectamente de mentoría, de coaching o de enseñanza que esa persona te está regalando. Entonces, lo que plantea el autor es que efectivamente podemos utilizar esos elementos disruptivos de la rutina diaria para generar ese ambiente mucho más cercano de esa relación uno a uno para poder entonces transmitir la enseñanza. Ya para terminar, entonces tenemos que convertirnos nosotros como líderes y como, digamos, como maestros en expertos a la entrega. Y expertos a la entrega es one size don't fit all. Es decir, una talla no es para todos. Aquí el tema es que la enseñanza se hace individualizada, se hace personalizada y se hace a cada uno de los individuos con el lenguaje que corresponda, con el entorno y la situación que le va a cada uno de ellos. Hay una frase que me encantó, que se las regalo acá,
que dice no corrijas a las personas cuando no importa, y eso lo tomó él de una situación de todas las investigaciones que hizo, de un CEO que era, digamos, que tenía éxito haciendo este elemento de poder efectivamente mentorear o tutorear o enseñar a las personas, y le dijo, mira, ¿sabes qué? No corrijas si no hace falta corregir, porque no es importante que tú hagas la corrección. Y eso se lo estaba diciendo él a un supervisado que tenía un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque le había observado un comportamiento que esta persona era sumamente crítica sobre elementos que no tenían mayor relevancia. Entonces me gustó esa frase y se la regalo hoy. No corrijas a las personas cuando no importa. Cuando tú eres maestro, cuando tú vas a enseñar, hay algo que me encantó acá, que es que haz preguntas relevantes. ¿Para qué? Para que pongamos a trabajar el cerebro de la otra persona y que no sea una dirección de cómo yo hago el trabajo, sino es decirle a esa persona, ok, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo piensas tú que podemos solucionar esta situación? ¿Para qué? Para que esa persona, desde su perspectiva, porque obviamente cada uno tiene su historia, su bagaje y su, digamos, su forma de trabajar, entonces puedas incorporar ese conocimiento que te están dando y ponerle tu sabor para entonces solucionar. Y el otro, que no es menos importante y que me encanta, es el tema del modelaje. Los seres humanos aprendemos por modelaje. Los seres humanos no aprendemos porque nos los dicen, sino simplemente aprendemos porque alguien nos modela el comportamiento que tenemos. Y aquí es el otro elemento que me encanta, que es monkey see, monkey do. Cuando tú ves un niño pequeño, el niño pequeño va a imitar el comportamiento de su casa. Es imitación, es puro lo que ve. Y no importa que tú le digas lo que le digas, él lo que está viendo es lo que va a repetir. Y así pasa también en las organizaciones, porque las personas aprendemos por el modelaje. Entonces, antes de continuar, aquí tenemos un ejercicio de Menti que les voy a pedir, porfa, que permítanme un segundo para bajar acá esto. Ahí tienen un Menti. Voy a dejar de compartir un momento para poner a correr el Menti. Entonces, vamos a presentarlo. Ahí tienen el Menti, si se pueden unir. Permítanme entonces voy a compartir. Tengo que irme al Menti, ¿correcto, primo? Sí, Ujú. voy. Compartir Menti. ¿Sí? Ya uno Entonces aquí respondió. es perfecto. Aquí es perfectamente cómo evalúas tu rol como líder y maestro en las siguientes áreas. Frecuencia de enseñanza, habilidad para hacer preguntas estratégicas, modelado de comportamiento, personalización de aprendizaje e impacto en la cultura organizacional. Es de 1 a 5 la evaluación. Creo que ahora vemos 5 personas acá. Si me ayudan votando un par más, se los agradezco. Si necesitan el código QR de nuevo, me avisan. ¿Alguien más? Eli, ¿estás por ahí? Estefano, ¿estás por ahí? Eso, Ajá. perfecto. Van Buenísimo. dos. Excelente. Mínimo uno más. Sí, uno más y Yo ya con voté, eso. yo ya voté. Uno más. Gabriela, ¿lograste poner el menti? ¿Necesitan el QR? Si necesitan el QR, Ahí viene el 3.ero.
Sí, ¿no? Eli, ¿lograste notar el menti? Bueno, No he podido disculpar. Tranquila. Bueno, básicamente, si yo puedo tomar acá, aquí tenemos, me quedo con los 3 puntos principales, que es personalizo el aprendizaje, hago modelado, que es importantísimo cuando somos líderes, y hago la frecuencia de enseñanza, trato de hacerlo todos los días. Donde deberíamos hacer énfasis es poder entender de esas preguntas estratégicas para poder transformar. Sin embargo, me doy por servido y satisfecho. Ahora seguimos y les voy a dar otro menti, ¿sí? Que sería para responder cuál sería el mayor desafío que has tenido hasta el momento o que has enfrentado al tratar de enseñar a tu equipo y cómo podrías superarlo. Fíjense que aquí qué importante, apertura de parte del equipo. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, apertura de parte del equipo, entonces entender por qué está esa resistencia. ¿Es todo el equipo? ¿Y qué tal No, si yo agarro? ese Ajá, fui yo, pero eso no, o sea, lo ajá, que pasa es que el problema también es el tema del tiempo. Y yo ujú. me recordé de un caso con una persona con la que yo trabajé, que eso fue hace un par de años, y me acuerdo que todo el mundo empezó a quejarse, a quejarse, a quejarse de que se le decían cosas que podía mejorar, no mejoraba, o sea, me acuerdo que estábamos en reuniones y empezaba, o sea, reuniones donde habían 15 personas y empezaba a hablar de 5 tópicos diferentes al mismo tiempo y al final no se llegaba a nada. Entonces, y me acuerdo que yo agarré porque le tenía precio y le dije, mira, vamos a hablar nosotros y vamos a ponernos como una sesión de 30 minutos de vez en cuando, cada semana para poder cómo podemos mejorar esto. Y me acuerdo que, o sea, la resistencia era tremenda, pues, o sea, me acuerdo que yo hablé con él varias veces y le dije, antes de entrar a una reunión, anótate qué es lo que quieres sacar de esa reunión y cuáles son las preguntas que vas a hacer, porque date cuenta que cuando tú has hablado por ya 3 minutos, ya perdiste la atención de los demás, ya la gente está pensando en otra cosa, y sobre todo cuando empiezas a saltar por las ramas. Pero me acuerdo su actitud era demasiado defensiva y tuvimos como 3 o 4 sesiones de esas, pero al final no llegaron a nada. Entonces, yo creo que también tiene que haber como, especialmente por las limitaciones de tiempo de cada quien, tiene que haber también como un deseo del receptor de aprender, o darse cuenta de que tiene una brecha en el conocimiento o algo que puede mejorar y entenderlo como una oportunidad de mejora más que otra cosa. Me he dado cuenta que muchas veces hay personas que sí captan eso y aprovechan la oportunidad y tratan de sacarle el jugo a esa oportunidad, y hay otras personas pues que sencillamente sencillamente no. Yo mismo lo he vivido yo mismo. Muchas veces me ha tocado tener jefes que, sabes, tú le pones el máximo al trabajo y todo, y con el tiempo he logrado entender que qué bueno que me están como criticando, si quieres algo que te dice, mire, hiciste todo esto bien, pero esto todavía lo puedes mejorar. Y eso tiene un mal sabor de boca, sobre todo cuando has entregado todo, ¿no? Lo dejaste todo en el campo y te dicen eso. Pero con el tiempo, o sea, creo que la parte difícil es entender que eso es una oportunidad de mejora, ¿no? Una oportunidad de ser mejor y agarrarlo como tal. Y creo que unos somos más cerrados a eso que otros. Y ahí, gracias por compartir, Estefano. Y fíjate que lo primero que comencé diciendo es tener apertura para aprender. Sí, exacto, Ese fue el primer exacto, mensaje. Entonces, para yo poder enseñar, exacto, tengo que tener apertura para aprender. Entonces, ¿cómo exacto. rompo esa resistencia de la apertura? Y aquí es como modelo, porque probablemente yo le puedo enseñar a esa persona a tomar esas notas o enseñarle cómo yo lo hago para que pudiera tener la transformación. Ojo, que aquí vamos a estar claro que si tú no quieres aprender, nadie te va a poder enseñar. Sí, esa persona se Es terminó yendo del equipo. Eso fue lo peor, Exactamente, es cambiándose a correcto. otro equipo, y era el más viejo de Ujú. su equipo y todos se habían promovido y todos habían tenido promociones menos él. Y Eh, lamentablemente él terminó yéndose a otro equipo y claro, lo creo lamentable, porque era una persona que tenía un conocimiento increíble de todos los procesos y terminó exactamente. como perdiendo toda esa oportunidad que tenía, ¿no? Exactamente, y ahí se complementa con eso que acaban de colocar, de que lograr que la persona desee hacerlo,
Sin embargo, si la persona no lo quiere hacer, no lo puedes forzar. Tú puedes utilizar todas las técnicas. Y ahí les regalo también, en temas de feedback, cuando tú hablas, yo te digo todo lo bonito que hiciste y te pongo un pero, ¿sí? Ese pero, desde la perspectiva del lenguaje, borra todo lo anterior y te quedas solamente con lo malo. Entonces, aquí la Exacto. idea aquí hay una técnica de feedback que se puede dar, que es, yo puedo dar algo positivo, doy un elemento que puede ser una oportunidad o que es una oportunidad de mejora, sin decir pero, sino es decirte, oye, hiciste muy bien esto, 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 me identifiqué esta oportunidad de mejora con este elemento y adicionalmente a esto, te felicito por esto y por esto. Entonces tuvimos 7 feedbacks, o ponlo 3 para que sea el sándwich, ¿sí? Uno positivo, uno a mejorar, uno positivo. Entonces la persona se va a sentir mucho mejor que si te digo todo lo bonito que hiciste, pero entonces, ¡guau! Y nada más te vas a quedar con lo que viene después, Muy pero. bueno eso. Muy bueno, bro. Sí, a la orden. Y tal cual como dice Gabriela, el tema de encontrar el tiempo. Por eso es que el autor me encanta lo que dice de poder hacerlo ongoing. Yo no necesito formalizar, yo no necesito, o sea, yo el tiempo lo podemos hacer en el pasillo. Es regalarle ese tip a esa persona justamente en una reunión de pasillo. Me lo conseguí en el elevador o me lo conseguí tomándome el café o le digo, mira, vamos a tomar un café, pum, y bajamos y tomamos el café y hacerlo. Entonces es parte de cómo efectivamente esa formalización que estamos hablando aquí, porque lo que plantea el autor es, si nosotros queremos ser líderes, sí, yo puedo ser un líder y puedo enseñar formalizando el aprendizaje, pero ahí voy a perder la esencia de yo convertirme en ese líder que da para los demás. Entonces, agradecido por estos comentarios. Voy a dejar de compartir el Menti. Ahora seguimos con la siguiente parte de la presentación. Después vamos a regresar al Menti para una última sesión. Ya estamos viendo la presentación, perfecto. Entonces, ya cerrando este capítulo, y es abrazar el rol del maestro. Es abraza tu rol de enseñar. Y me encantó esta frase y por eso se las dejo para el cierre de este capítulo, es, si no estás enseñando, no estás liderando. Yo quería solo comentar algo, era que me llamó la atención del capítulo, el tema de tener como una relación a nivel personal con las personas. Y muchas veces creo que eso como, eso lo he escuchado mucho de los vendedores, ¿no? Que tratan de ser quizás amigos, entre comillas, de sus clientes, porque al final están tratando con seres humanos, ¿no? Y los seres humanos todos queremos, la gran mayoría somos gregarios y queremos, ¿sabes? Como compartir. Y creo que Exactamente. algo que yo creo que esas relaciones se van construyendo desde lo trivial a lo no trivial, ¿entiendes? Desde, mira, hace frío hoy, hace calor, hace tal, bueno, a mí me gusta, no sé, cuando hace frío así me tomo algo, lo que sea, pero creo que al final del día todas esas cosas son súper importantes porque creo que el fomentar un ambiente de cordialidad y colaboración, sobre todo en temas de enseñanza, es primordial. Y sobre todo como que tanto la persona que está enseñando como el potencial alumno sienta que es un ambiente de confianza, ¿no? No es un ambiente de te estoy diciendo que tienes que hacer esto o lo otro, ¿no? Sino que es, mira, nos estamos los dos como nutriendo de esta colaboración. Y yo creo que a la larga, eso es lo que pasa. Yo creo que a la larga no es uno el que aprende y uno el que enseña, sino son los dos que están, exactamente, están creciendo. A mí me ha pasado así, por lo menos. Tanto las veces que he sido alumno, entre comillas, como las veces que he tenido que enseñar algo a alguien. Lo que pasa al final del día es que los dos aprenden y aprenden bastante. Y creo que eso Eh, es como un círculo virtuoso que es facilitado precisamente por conexiones que no son solamente profesionales, sino también personales hasta un cierto punto. Totalmente de acuerdo, Estefano. Muchísimas gracias por ese insight y es totalmente de acuerdo. Hay un intercambio y en el intercambio crecemos los dos. No es que no, hay un crecimiento. Y es por eso que hay que tener la Eso. apertura, tanto para aprender como para enseñar. Entonces, Exacto, y gracias creo por. que también que eso se da solo, como dice el libro, en on the job. Es como hasta las conversaciones, ¿sabes? Side conversations, que no tienen que ser como que, me siento contigo, sino que, mira, nos vimos en la cocina, nos tomamos un café, tú dijiste tal, yo dije tal, te pregunté sobre aquello.
pero para poder tener ese tipo de relación en el que puedes pasar de estar tomando un café a preguntar algo, tienes que tener esa cercanía personal, porque si no, no, es imposible. Entonces, Es correcto, es así. nada, solo eso. Gracias. No, buenísimo, excelente. Yo, Entonces, un comentario de adelante. lateral. Yo creo que una cosa es importante que tú dijiste eran que habían tres tipos de aprendizaje: aprendizaje de ser profesional, aprendizaje de enseñanza de vida y aprendizaje técnico. Yo Ujú. creo que muchos de de los comentarios que hemos hecho están asociados a la parte de aprendizaje de vida y aprendizaje profesional. El detalle también es que tenemos que recordar que son los tres y que todos esos tipos de aprendizaje no es el hecho de que uno comente, que uno le diga a esa persona, sino que todos ellos, y especialmente también los aprendizajes técnicos, y por eso es que se habla de ese entrenamiento en el lugar de trabajo, son cosas que tienen que llevar a que la organización aumente sus capacidades y su productividad. Y creo que es importante, no es el decir, yo soy líder y, perdón, es mi pensamiento. Yo soy entrenador y soy líder, pero todo ese esfuerzo llevó a que durante un periodo de tiempo, bueno, sí, la gente se lleva bien, pero no ha aumentado la productividad del equipo, no ha aumentado no ha disminuido la cantidad de errores. Si eso no se logra, no, señor, lo que simplemente estamos echando aire caliente en los pasillos cuando hablamos con la gente, digo yo. Creo que es bien importante tomar eso de reflexión, decir, si es verdad que tenemos que apoyar a las personas en el hecho de crecer como personas y como profesionales, pero también tenemos que ayudar a los trabajadores que por algo están ahí, a que aumenten sus capacidades en el lugar de trabajo. Que lo que importa es que estamos en una empresa que hay que hacer que sea mejor, haga mejores De productos, acuerdo, ese tipo de cosas, ¿sí? exactamente. De acuerdo, José Ignacio. Gracias, Nacho. Ok, perdóname. Entonces, no, no, nada que perdonar. Aquí estamos, este ha sido de verdad súper provechoso y les agradezco por todos los comentarios porque esto es lo que nutre. Realmente este compartir es lo que nutre. El otro artículo que les traigo hoy o la otra presentación tiene que ver con un artículo que se llama Nimble Leadership, que no es más que liderazgo ágil, y lo escribieron tres mujeres, Deborah, Elaine y Kate. Ahora les voy a enseñar quién es cada una de ellas. Entonces, Deborah Ancona es el founder del Centro de Liderazgo de MIT. Creo que su cargo y su posición habla por sí sola y además es cofundadora de XLead, que es digamos, un elemento que te permite potenciar el liderazgo, ¿no? Igual es autora de un libro. Y Kate Isaacs y Elaine Backman, bueno, obviamente trabajan, fíjense que Elaine Backman es una investigadora científica justamente del Centro de Liderazgo de MIT, y Kate es una profesora y o sea, miembro de esta prestigiosa universidad. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellas trabajaron y buscaron lo que es el enfoque ágil para el liderazgo desde la perspectiva de cómo lo ven en un entorno altamente cambiante y creo que de eso estamos todos expuestos. Y si no, díganme todo lo que ha pasado con la revolución del AI, que ojo, existe hace más de 30 años, sin embargo ahora es que la ola se hizo pública y está todo el mundo corriendo, y si no, vean el efecto del DeepSeek en lo que hemos vivido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que plantean ellas? Uno, hay que tener organizaciones ágiles y es el reto que tenemos, ¿sí? Con equipos multidisciplinarios. Sin embargo, cuando tú ves la mentalidad de la gente, y por eso me encantó una frase que me dijo una persona una vez, es que el tema del agilismo, brother, es mentalidad, no es otra cosa, es mindset. Tengo que tener el mindset ágil. Pero si la cabeza de la organización digamos, el tope de la organización no tiene esa mentalidad, olvídalo. Es nadar contracorriente. Y ellos hablan de los roles de los líderes dentro de estas organizaciones ágiles, que es el líder emprendedor,
el líder facilitador y los líderes arquitectos. Pero vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. De esos tres roles, el primero o el que está en el nivel más operativo o el nivel más bajo de la estructura es el emprendedor. Y es ese que es el que está todo el tiempo haciendo. Como un buen emprendedor, tú haces todas las cosas. ¿Ok? ¿Cuál es la función o la razón de ser de estos líderes emprendedores dentro de la organización? Es la generación y la creación de valor. ¿A quién? A los clientes. Y si ustedes conocen de agilidad, ese es el principio de agilidad. Agilidad es busco aquellos elementos que generan mayor valor para mi cliente. ¿Cuáles son las características particulares de estos líderes emprendedores? Es que tienen que tener la voluntad para actuar y tienen que tener autoconfianza. Es decir, tienen que tener una cuota de empoderamiento para poder ejecutar, para que sencillamente empiece a fluir todas esas acciones que ellos hacen en pos de la creación de valor para los clientes. El otro rol es el líder facilitador, que está, si lo veo, si trato de hacer como una pirámide, está en el medio. Y son aquellos elementos, son aquellas personas que se aseguran, y pongo aquí entre comillas se aseguran, porque aquí mi mente de auditor me dice, tú no puedes asegurar nada. Tú simplemente puedes tomar una opinión y emitir una opinión. Aquí hablan de asegurarse que efectivamente, y aquí hagamos la analogía con el tema de agilidad, este es el coach o este es el líder, el Scrum Master o el líder que está servicial al equipo, ¿sí? Estos líderes facilitadores sirven a los emprendedores. ¿Por qué? Porque son los que rompen las barreras, son los que se aseguran que tengamos y se aseguran, es decir, tener los recursos que corresponden cuando se necesitan y toda la información necesaria para que el trabajo de ellos esté muchísimo mejor. Y por eso hago la analogía con todo lo que es el modelo de agilidad y efectivamente estos son los propios Scrum Masters para efectivamente que los desarrolladores, que son los emprendedores, puedan lograr el objetivo. ¿Cuál es la otra característica de este facilitador? Que se convierte en un coach. Y como coach, entonces también utilizo las preguntas. Y si hacemos la analogía o la relación con el artículo anterior, fíjense que uno de los elementos que él planteaba era hagan preguntas. ¿Para qué? Para que las personas piensen y aprendan. Y por último, estos líderes facilitadores son conectores, tienen conexiones y son los que tienen, digamos, el mapa político todo dibujado y es al que tú vas a llamar en tu organización y le vas a preguntar, mira, tengo un problema con cuentas por pagar. ¿A quién puedo preguntar? Y él te va a decir, llámate al fulanito tal que se te va a resolver. Entonces ellos tienen el mapa político o el mapa de funciones para efectivamente darte aquella persona que te va a ayudar a solucionar el problema. Y luego están los líderes arquitectos, que son aquellos que si lo veo en una pirámide o en 3 niveles, son los que están en el tope, son los que tienen el big picture, son los que ven todos los temas de mercado, son todos los que tienen que ver con lo que plantea el tema de estrategia, de necesidades de clientes, del mercado. Y si hago la analogía con digamos, el tema de agilidad, estos son los product owners. Estos son los que hablan con los stakeholders. Estos son los que me traen a mí todas las necesidades y yo las voy a trabajar. Entonces ellos plantean, hacen una analogía que me pareció espectacular, efectivamente en poder identificar dentro de estas organizaciones que tienen que ser ágiles y cuando hablamos de agilidad es que efectivamente cada quien se hace responsable de sus tareas, que hoy por hoy puede pasar que no ocurra, ¿sí? Que haya gente que diga, no, yo eso no lo voy a hacer y no juegan en equipo, sino son aquellas personas que van solas en la vida que además tienes un reto que te va a permitir o que va a hacer que la dinámica de la adaptación sea inmediata. Y si no, hagamos el ejercicio de qué pasó cuando salió ChatGPT. ChatGPT golpea primero en el mercado y después, ¿qué pasó? Salieron todos los demás. Adelante, Estefano. No, solamente quería decir algo, que esta parte de la lectura me llamó mucho la atención porque creo que al final del día, sobre todo en las organizaciones ágiles, los líderes tienen que ser una mezcla de estos tres y no como marcado, ¿sabes? Arquitecto, emprendedor o facilitador. Y creo que al final lo que pasa es que cada líder como que se decanta por uno de los tres más que por los otros, pero creo que tiene que tener las tres
características dentro de sí mismo. Eso es lo que creo. Y creo que hay un peligro que yo he visto muchas veces cuando sí hay líderes que quieren ser solamente arquitectos. Y creo que esos son peligrosos de cierta manera, porque al final del día son los que menos tienen arrastre, porque al ser arquitecto y no conocer en detalle o no tener mucho más de emprendedor o de facilitador, que creo que cuando eres emprendedor es cuando adquieres más conocimiento de la organización y de los procesos internos. Cuando te quieres ser arquitecto nada más, sin meterte como a ser emprendedor y como levantarte las mangas y trabajar por ti mismo y aprender y darte golpes, pues vas perdiendo como tracción dentro de la organización, porque te empiezan a ver como el de las marionetas, el que quiere manejarlo todo sin ensuciarse las manos, ¿no? Entonces, nada, era solamente eso que quería añadir. Gracias. Sí, coincido contigo en que tenemos que tener todos, digamos, conocimiento de qué hace la otra parte. Si lo ves dentro de un equipo ágil, eh, cada uno tiene una función y un rol que tiene que cumplir. Y aquí es igual. Pero obviamente no es lo Exacto. mismo el que está lanzando código, que en este momento no tiene las capacidades, que es un tema también de crecimiento. Y por eso es que me gustó la analogía que ellos hacen de cómo van moviéndose como en una pirámide. Que ojo, que esto es simplemente niveles, pero acuérdense que no hay jerarquía. Cuando yo hablo de equipos multifuncionales, autoorganizados, no hay jerarquía, todos somos iguales. Entonces aquí es el tema de cómo efectivamente permeamos estos elementos dentro de la cultura. Y ahora para continuar con los ejercicios tenemos otro Menti. Voy a dejar de compartir acá para hacer la otra dinámica con el Menti. Perdón. Y seguir entonces el otro Menti, ya lo tienen. Entonces es evalúa tu liderazgo. Permítanme para compartir. Aquí está. Esta es la última pregunta. Si ya se ve la pantalla, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los temas que tienen que ver digamos, con este artículo de agilidad, de liderazgo ágil, entonces respondamos estas 5 preguntas. Es delegación de autoridad, cultura de experimentación, redes de colaboración, adaptabilidad y autogestión. Tenemos 3 votos, me encantan, gracias. Fíjense que en redes de colaboración es cuánto fomentas la conexión entre equipos y áreas para compartir el liderazgo, y estamos en 5, me parece fenomenal. Fíjense que el otro que sigue es la autogestión, y eso es parte del reto que tenemos en los equipos, que es que efectivamente, y fíjate que las iniciativas surgen de los niveles más bajos de la organización, pero si partimos del principio que no hay jerarquía, entonces podemos tener tareas o digamos ideas para todo el equipo. Y por último, me llevo otro que es la cultura de experimentación. Es que tan abiertos están los empleados a que prueben. Ah, ya se movió. Perfecto. Tenemos 4. Bajó un poco la red de colaboración, pero fíjate que la autogestión y la colaboración están en el top 2. Mira, ahora se volvió a mover. Me quedo con el regalo de la autogestión y ese es el secreto. ¿Ok? Ahora seguimos entonces. Vamos de nuevo a la presentación. Gracias por compartir ese elemento. Entonces, permítanme que creo que no estoy compartiendo. Ahora sí, ¿ok? Entonces ahora les voy a regalar 4 frases o 4 frases que salen al final de este artículo. Y es, 1, el poder de muchos. Definitivamente, cuando trabajo en organizaciones, es mucho más poderoso el trabajo en conjunto y el poder de todos como equipo que vaya una sola pelea. 2, que exista liderazgo distribuido. Y fíjense que la premisa es, si todos somos iguales, esto simplemente es trabajo en equipo porque tenemos un fin único que queremos lograr. Y eso me lleva a una conclusión que es que el todo es siempre mayor que la suma de sus partes. Entonces, ese es el enfoque de sistemas. Y el último punto que ellas dicen y que me encantó y me trajo a colación, es el libro que les puse ahí,
es el liderazgo debe reposar en quien esté mejor posicionado para ejercerlo. E inmediatamente me vino a la mente el libro de Robin Sharma, El líder que no tenía cargo, y aprovecho aquí, José Ignacio, para proponerlo para hacerle lectura a este libro. Y efectivamente ese libro habla de eso. Es cómo yo no necesito tener un cargo o estrellas para liderar equipos. Siendo las 1:56 de la tarde en Panamá, les doy muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes estos 2 artículos y quedo abierto a preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, Antonio. Tremenda presentación. Gracias a ustedes. Leo, que veo que tienes la Gracias. mano alzada. ¿Algún comentario? No, están Estaba, aplaudiendo. estaba aplaudiendo. Ah, Estuvo Este muy bien. libro, yo trabajé en una organización e há muitíssimas práticas dentro do livro, ¿ok? Porque o livro está dividido em 4 partes. Então, creio que, wow, os que queiram trabalhar em equipos é excelente, porque tem uma parte, ou seja, de los 4 pilares, ele habla de que para ser um bom líder, há que ser uma boa pessoa. Então, creio que isso ajuda muito a nós outros pensar em nós outros mesmos, que liderazgo, que líder sou eu, entende? Que integral sou eu para, o sea, liderizar este equipo, para que no sea algo acá y en mi casa otra cosa. Entonces, creo que este libro fue para mí la base de un trabajo de más de un año con un grupo de personas y que, wow, de verdad, perdón. Qué explotaron. bueno. Me estás hablando del libro de Robin Sharma. Sí, el Sí, líder que no correcto. tenía cargo. Ok, Es correcto. ok, ok. ¿Algún comentario, Eli, que tengas por ahí? Yo tengo un resumen y comparto con ustedes, ¿ok? Ok. Gracias, Gaby. Antonio, ¿qué aprendizaje te dejó las lecturas? Bueno, mira, me llegó el mensaje de que si no estás enseñando, no estás liderando. Ay, Eso, maravilloso eso. eso me marcó y dije, wow, ¿sí? Y se reafirmó y por eso que pongo y por eso que pongo el cierre con el libro y se reafirma el tema del líder que no tiene cargo. Yo no necesito tener un cargo para ser líder. Y esa es la ventaja. Pero la enseñanza se decreta o tú te das cuenta de que los miembros del equipo están aprendiendo sin que tú te des Mira, cuenta. es que fíjate tú que cuando tú empiezas a hacer el trabajo de modelaje, que es un punto importante de lo que planteó Estefano, ¿sí? Em, obviamente, y fue lo que dijimos al principio, o que lo dijimos durante la charla, es, yo puedo tener toda la voluntad de enseñarte. Si tú no tienes la apertura para aprender, no importa lo que yo haga. Porque aquí el tema es, yo voy a ser un buen líder en tanto y en cuanto yo esté enseñando. Y es parte de lo que cuando tú ves a los grandes líderes que ya están de salida de las organizaciones, ellos lo que buscan es dejar un legado. ¿Cómo dejas legado? Yo tengo que darle continuidad. ¿Entiendes? Entonces, ese es transmitir ese conocimiento o esa forma de trabajo o ese hacer para que generaciones futuras lo logren. ¿Sí? Entonces, para mí es un tema de, obviamente, si no hay apertura para que la persona reciba el aprendizaje, y aquí es donde está el punto, es, bueno, quizás le estoy diciendo a esta persona que tiene, y es parte de lo que hablamos también durante la charla, que es cómo conozco al individuo, ¿sí? Si yo busco a alguien que le encantan las matemáticas y lo pongo a estudiar letras, obviamente va a costar muchísimo más. Y es por eso es que hablan los autores de, espérate un momento, esto no es one size fits all, sino esto va específicamente personalizado. Entonces voy a trabajar contigo en aquellos elementos que efectivamente te van a hacer clic y vamos a poder entonces crecer. Eso es lo que me llevo. Bueno, yo creo que de mi parte lo que queda es agradecer a Antonio todo su esfuerzo por ayudarnos a entender bien estos 2 artículos y nos vemos la próxima semana para ver el último artículo de este libro.
estoy en deuda con ustedes, todavía no le he pasado la encuesta para ver cuáles son los siguientes. Hay un libro propuesto por Gabriela, que es leernos el libro de la PMO del PMI, ¿se recuerdan? Y estamos cruzando libros entre motivación, habilidades Bueno, blandas y gestión de cambio. Pero por supuesto, Blandas, skills blandas, definitivamente es lo que necesitamos. sí, no, Definitivamente. claro, lo que yo digo es que, es decir, hay veces que uno, si yo, quiero sacar la encuesta para que todo el mundo vote en la misma comunidad. De todas formas, yo dale. creo que motivación es un skill, ¿ok? Es Ujú. una habilidad blanda, pero es muy específica sobre motivar. Primera cosita que yo creo que es importante antes que todo es que tenemos que leernos el libro de la PMO. ¿Que Ese tenemos que libro, leer el libro? el libro de la PMO del Ese, PMI. Ay, sí, eso dale. sería cool. Eso es Ese está obligatorio. bien. Y ahora te pongo para que lo pongas en la lista el último libro que te puse aquí. Ay, ¿cuál es? Ese también. El de Robin Sharma. Sí, a mí lo que sí me gustaría de pronto, claro, no sé si leernos dos libros en lo que viene del periodo, hacer un libro de liderazgo y leernos el libro de PMO. ¿Por qué creo que hay que leerse el libro de la PMO? Porque independientemente de que la certificación sea una de las más caras del PMI, realmente lo está haciendo porque lo está sacando a la calle y acaba de pagar lo necesario, es que, pues por supuesto, tiene una gran cabida dentro de la organización. Yo estando aquí en Europa, probablemente Leo les puede comentar que se está moviendo mucho aquí lo que es el análisis de negocio, la PMO, y la gestión de cambio. El capítulo del PMI se está moviendo en ese sentido. Análisis de negocio con la gente del IBA perdón, y la certificación interna de ellos. La parte de gestión de cambio, porque están muy unidos a una asociación que se llama JUMI, creo que es. Y estoy viendo muchos cargos que se manejan en la parte de gestión de cambio que se están moviendo, ¿verdad, Leo? Sí. Y esta parte, es decir, creo que esos son temas que son interesantes. Entonces, averiguar sobre gestión de cambio. Y pensé un poquito lo de motivación, porque podemos ser muchos líderes, pero si no motivamos a nuestros equipos, estamos graves, ¿verdad? Pero entonces, no es lo que yo diga, es lo que ustedes opinen. Ya tenemos 4 libros por arriba, los envío, se los coloco en unidad y avanzamos. Próxima semana terminamos el libro, termino de poner los PDU y los reparto. Ha sido un gran placer. Vale. Nos despedimos, muchachos. Abrazo. Cuídense Gracias a Gracias, pues. todos. Chao, gracias, Gracias. chao. Antonio, Un abrazo. Muchas excelente. Ya gracias. Un compartí abrazo. el resumo del líder que no tenía cargo, entonces ya no debo más nada, Dale, nada. Ok, nos vemos. chao. Chao. Bye bye.